bueno, vamos ya a dar paso a Cristóbal. Y Cristóbal, buenas noches. Buenas noches a los dos y a todos los que nos escuchan. Bueno, muchos temas y muy calentitos. Sí, la verdad que sí. Viene fuerte la cosa. Bueno, comienzo. María, luego Cristóbal. Rusia, la situación en Ucrania, la movilización de reservistas, 300.000 reservistas, que además incluye movilización de armas nucleares, aunque esto sí que es retórica, ¿no? No, realmente no, esto no es real porque las armas nucleares no se movilizan. Pero bueno, la amenaza velada de armas nucleares, la situación de Rusia en Ucrania, ¿cómo lo veis? María y luego Cristóbal. Pues mira, Luis, yo la verdad es que hoy estoy bastante triste con ese tema, sinceramente. Ayer me gustó mucho todo lo que nos contó Dani, el análisis que hizo de todo, porque rompió un poco el espejismo, todos los constructos que tenemos y toda la manipulación mediática y nos permitió ver la perspectiva muy amplia de todo, ¿no? Pero luego yo me quedé también pensando que habíamos hablado un poco de la paz, ¿no? De la necesidad de la paz. Y hoy, cuando he visto pues las declaraciones en torno a nuevas sanciones, Borrell mismo que no entiendes que el jefe de la diplomacia europea siga echando fuego al asunto y la realidad de los riesgos de la escalada que se ha planteado desde ayer, y la realidad es que nos podemos enfrentar a una situación muy catastrófica. Pues, sinceramente, no entiendo cómo hoy no ha sido un clamor la petición de paz. Yo a veces me asomo a las redes un poco como si saliera a la calle a ver el ambiente, ¿no? Y no encuentro, ni siquiera ayer encontré que era el Día Internacional de la Paz, reclamaciones de paz, que en este momento y con los riesgos que estamos corriendo tendría que ser un clamor, ¿no? He oído a algún politólogo decir que estamos en manos de políticos totalmente mediocres en Europa en este momento, tomando decisiones muy serias en este tema con repercusiones muy, muy grandes. Como siempre tengo que decir que no puedo evitar mirar a los previos, a datos históricos previos, a los momentos previos a la Segunda Guerra Mundial y cómo los líderes tomaron determinadas decisiones que nos abocaron a la guerra y qué está pasando en este momento y en qué manos estamos y cómo no es un clamor colectivo que queremos la paz, que queremos la paz. Bueno, eso diría. Totalmente, estoy completamente de acuerdo contigo. No sé cómo lo ves tú, Cristóbal, pero además es una gran diferencia esta Europa con la Europa posterior a la invasión soviética de Afganistán en el año 79, que sí, de alguna forma hizo un contrapeso a Estados Unidos y se movilizó de forma pacífica y pidió la paz, además en manifestaciones absolutamente masivas e históricas, ¿no? Cristóbal. Bueno, yo creo que somos víctimas de intereses geoestratégicos que van en contra de los propios intereses de los pueblos. Por supuesto, del pueblo ucraniano, yo diría que del ruso y de los pueblos europeos, ¿no? Y la cuestión es que, obviamente, como decía María, ¿por qué no la gente no está pidiendo la paz? Bueno, pues hemos sido objeto de una tremenda campaña mediática, como se hace siempre que hay que justificar una guerra en la que nosotros no deberíamos estar. Te comentaba hace 2 semanas que en la República Checa, por ejemplo, los manifestantes pedían la neutralidad de su país y yo creo que eso mismo tendríamos que estar pidiendo nosotros en el Estado español y en el resto de países de Europa. Hay una guerra, hablemos después de las causas de la guerra, los intereses de la guerra y que cada uno se posicione como quiera con respecto a la guerra, pero Rusia no nos ha declarado la guerra a nosotros, no le ha declarado la guerra al Estado español. Y sin embargo, nos han metido en la guerra. O sea, ese personaje infame que acaba de mencionar María, Borrell, ese personaje infame que nos dice que salen de unas declaraciones públicas y dice estamos en guerra y hay que asumir las consecuencias y, en fin, que van a venir tiempos muy duros. Para él no, para nosotros, claro. Cuando aquí nadie ha hecho una declaración de guerra. ¿Qué parlamento ha hecho una declaración de guerra a Rusia? Y sin embargo, nos meten en la guerra. Bueno, la escalada que estábamos viendo, sobre la cual nosotros hicimos una entrevista ayer que aún no hemos publicado al analista político Eduardo Luque,
realmente, como bien dice María, es preocupante, ¿no? Es preocupante que, lejos de que parezca que haya una salida a la guerra, la cosa vaya peor. Con los países de la Unión Europea y Estados Unidos implicándose cada vez más, no solo mandando armamento, sino mandando también fuerzas especiales y estando en el terreno. Y Rusia, pues ahora con esa movilización que no es total, pero que todo hace indicar que va a conseguir algo que Estados Unidos quería desde el comienzo, que era un estancamiento y que esa guerra permanezca ahí, no se sabe cuánto tiempo, para desgracia de los ucranianos. No creo que tampoco los rusos estén contentos y desde luego nosotros en la Unión Europea tampoco. Las sanciones, hoy escuchaba en televisión a un hombre, a un español que en La Sexta estaba casado con una rusa y de San Petersburgo estaba ahí, era un hombre muy poco politizado y le preguntaban, bueno, ¿y las sanciones cómo las llevan ahí? Y el hombre dijo, pues mira, la verdad que las sanciones no llegan mucho aquí a pie de calle, sí, las cosas están un poco más caras. Enseguida lo cortaron. Resulta que las sanciones que se le ponen a Rusia, quienes las estamos pagando somos nosotros. La gente se ríe un poco del tema de las sanciones y ahora la Unión Europea va a poner más sanciones que nuevamente nos van a revertir a nosotros. Yo creo que a no ser que continúen creciendo los precios y haya una situación muy gravosa y suficiente conciencia de la gente de cuáles son las causas, porque esa es otra, ¿no? Lo que nos faltan son organizaciones políticas que hagan esa labor didáctica y le expliquen a la gente las causas de lo que estamos viendo. Que no es esa simpleza de todo es culpa de Putin. No. Todo es culpa de Putin porque Putin nos declaró la guerra. A nosotros no. Si nosotros fuéramos neutrales, Putin no tendría por qué cortar el gas ni por qué venderlo más caro. Podría venderlo más barato como está vendiendo a China o la India. Así que, en fin, lo que decía María, como sucede siempre en las guerras con intereses geoestratégicos que van en contra de los intereses de los pueblos, acaban pagando esos pueblos. ¿Le veis solución, María, Cristóbal? ¿Le veis solución? Porque evidentemente esto yo creo que se solucionará sin un conflicto nuclear y demás, pero ¿le veis solución y le veis fin? ¿Qué solución, qué fin le veis a esta situación? Yo creo que Cristóbal ha apuntado a la idea americana de enquistar la guerra y creo que tiene razón, ¿no? Enquistar el conflicto. Y a mí me llama mucho la atención porque siguiendo la cumbre de la ONU, que los únicos líderes que se están manifestando totalmente en contra de la guerra y pidiendo la paz son los latinoamericanos, ¿no? El posicionamiento de los líderes latinoamericanos que todos han pedido el fin de la guerra, ¿no? Pero solución porque haya una voluntad política por parte de Europa de dejar de ir arrastrando de Estados Unidos, no la veo, no veo ninguna voluntad de fomentar el diálogo ni de la diplomacia, no veo nada de eso, por lo menos en el futuro más inmediato. Lo que te comentaba, por un lado, yo creo que eso podía, o sea, la presión para que los países europeos dejen de fomentar la guerra, que tanto le beneficia a los Estados Unidos, podría venir de dos lugares, entiendo, ¿no? De una movilización popular, eso parece difícil que haya, puesto que no hay organizaciones populares con fuerza para hacerlo, o bien, que es lo que yo me pregunto y le pregunto cuando hago entrevistas al respecto, que las propias burguesías europeas empiecen a mirar por lo suyo. Dado que los gobiernos de la Unión Europea representan a sus respectivas burguesías, yo le preguntaba ayer al analista que entrevistaba, pero la burguesía alemana, cuya industria se va a venir abajo porque le falta el gas, no tiene un mínimo de capacidad de independencia con respecto a los Estados Unidos. Da la impresión de que no, da la impresión de que están a remolque de Estados Unidos. A mí no acabo de entender las razones por las cuales son incapaces de defender sus propios intereses, no los intereses de sus pueblos, sus propios intereses. Hoy las declaraciones de la Unión Europea y de Borrell era vamos a seguir apoyando a Ucrania hasta el final, vamos a seguir mandando armamento, o sea que esto parece que se va a prolongar en el tiempo, ¿no? Con las consecuencias que estamos teniendo, que un poco las adelantaba Macron cuando decía se acabó la abundancia. La abundancia, a ver quién tenía abundancia, pero traduciendo quiere decir las van a pasar canutas, van a pasar hambre y frío y van a seguir encareciéndose los alimentos, o sea que, en fin, no parece que haya salida y sobre todo porque ves
una desmovilización total que tiene que ver con eso, con la falta de organizaciones, y como un pasotismo, ¿no? Incluso la gente no sale de aquí a la calle como ha salido en otros países, y da la sensación de que estamos aguantando lo que nos echen, ¿no? No sé cuál será el límite de ese aguante. Totalmente. Además, el conflicto nuclear está de fondo, ¿no? Al final, yo no creo que vaya a pasar, pero lo comentaba al principio. Si Europa o Occidente gana esta guerra, malo, porque una Rusia desestabilizada, no sabemos lo que puede llegar a pasar en esa Rusia desestabilizada y quién se puede hacer con el poder en el caso de que caiga Putin, ¿no? O sea, esto nos están hablando aquí mucho de ojalá den un golpe de Estado en Rusia y caiga Putin, sí, pero ¿y quién se va a hacer con el control de ese enorme país con 6.000 cabezas nucleares? A mí me da miedo, ¿no? O me daría miedo. Y si perdemos, pues malo, peor todavía, porque todo lo que habremos hecho pues habrá servido para bien poco. Con lo cual, al final, es completamente absurdo, ¿no? La posición de Estados Unidos yo la entiendo y tampoco, habría en un tablero más global, yo no sé hasta qué punto Estados Unidos nos está pegando un tiro en el pie, pero bueno, pero la de Europa es absolutamente disparatada, ¿no? Entonces... Yo lo único que en la línea de Cristóbal, sí también tengo un poco de esperanza de cuando el otoño, que realmente se va a endurecer toda la situación de la ciudadanía en general. Sí que es verdad que en algunos países europeos sí que está habiendo algunas manifestaciones en contra y pidiendo pues que cuando la situación se recrudezca y las condiciones energéticas y de la inflación y de todo lo demás se hagan realmente muy insoportables, pues que la movilización de la gente aumente. Y luego, por esto que decíais de lo de Macron, a mí me ha recordado algo que es que me dolió mucho la semana pasada con el tema de los funerales estos horrorosos de la reina Isabel, porque a mí las declaraciones de Macron me parecieron de una obscenidad tremenda, o sea, que pidieran, se acaba el tiempo de la abundancia y ajustense los cinturones, la gente, pues eso, ¿quién? ¿De qué te puedes ajustar, no? La gente ya está bastante ajustada, ¿no? Pero esa imagen, de verdad, y la gente pensará que es demagógico, pero a mí es que me impactó una barbaridad. Esa imagen tremenda que se ha visto tanto, de ese convite inmenso en ese salón tremendo, con todos los líderes europeos, políticos, todas las monarquías y todo lo demás, con todo el lujo, cuando se está pidiendo a la gente eso, es que es muy significativa. Es una imagen clarísima de que hacemos lo que queremos, os metemos en todas estas cosas, nosotros no nos resentimos, tomamos decisiones por vosotros que suponen una situación en vuestras vidas muy dramática y mientras tanto seguimos viviendo con todo esto, ¿no? El abismo que hay entre los que están tomando decisiones y la gente. Totalmente. Como siempre ha sucedido, es que antes estaba diciendo Luis, aquí es que los pueblos no ganan nunca. Es decir, con este tipo de enfrentamientos y esta guerra, los pueblos no ganan nunca. O sea, pueden ganar las potencias, pueden ganar las élites que están detrás de esas potencias. Estados Unidos está jugando, lógicamente, a debilitar a Rusia y a tratar de, su principal enemigo es China, y a tratar de separarlos, y si pudiera desmembrar Rusia, pues estaría encantado. Y Rusia juega con China como nuevas potencias, pero los pueblos no ganan con estos enfrentamientos nunca. Totalmente. Lo que pasa, Cristóbal, que a mí una cosa que me cuestiona mucho también, porque yo también estoy formada en filosofía, ¿no? Y toda la reflexión de después de la guerra, de la segunda mitad del siglo XX, en torno pues al horror de las guerras que hemos sufrido y que parecía como que esa reflexión había calado en toda la sociedad. Y a mí me espelunda pensar que nos podamos ver en los mismos escenarios con horrores de guerra tan tremendos y que todo lo que hemos reflexionado a lo largo de 80 años no haya servido para nada. En la Primera Guerra Mundial a la gente se le engañó y la gente se alistó convencido de que iba a luchar por su patria y todo lo demás. En la Segunda Guerra Mundial ya cambiaron las cosas y las cifras de muertes fueron tremendas. O sea, los millones y millones de europeos que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, que no nos acordemos de nada de esto, de este riesgo. Y luego yo muchas veces pienso en mis hijos. O sea, es que yo no quiero este mundo para mis hijos. Cualquier padre... Por eso digo que no entiendo cómo no estamos todos en la calle con todas estas cosas pidiendo que se acabe esto. Tú conoces seguro la moraleja esa de cómo es, del escorpión que le pide a una rana que lo ayude a cruzar un río y la rana le dice, no te cruzo porque me vas a picar, y el escorpión le dice, ¿cómo te voy a picar?
Si te pico nos vamos a hundir los dos y nos morimos, ¿no? Y entonces van cruzando y a mitad del río el escorpión le pica a la rana y la rana se vira y dice, ¿pero por qué? Y el escorpión dice, es mi naturaleza. Pues es la naturaleza del capitalismo. La cuestión es que, reflexiones aparte, es la naturaleza del capitalismo el enfrentamiento entre potencias, porque es un sistema en el que para que unos ganen, otros pierden, en el que hay lucha por los recursos escasos, lucha por los territorios, reparto de esos territorios. No hemos superado la fase imperialista del capitalismo y, por tanto, mientras exista este capitalismo y estemos en esa fase, va a haber enfrentamiento entre potencias y eso va a ir a más. Y, por otro lado, hay que tener en cuenta que incluso después de la Segunda Guerra Mundial siguió habiendo guerra, porque a lo mejor nos podíamos hacer la idea, como en Europa había menos guerra, ¿no? Y después, un elemento fundamental que hay que tener en cuenta, que es el que ha dado lugar a la situación en la que estamos, que es la desaparición de la Unión Soviética. Con independencia de que pueda haber gente que no simpatizara con la Unión Soviética, yo sí simpatizaba, pero con independencia de eso, quien conozca un poco de geoestrategia sabe que fue desaparecer la Unión Soviética y desaparecer el contrapeso que tenían los Estados Unidos. Y a partir de ahí, bueno, el mundo es mío. Desestabilización, guerra en Yugoslavia, en la OTAN cada vez más hacia Rusia, dando lugar a esto que incluso algunos analistas estadounidenses lo advertían. Si seguimos acorralando a Rusia, vamos a tener un enfrentamiento con Rusia, pues ahí lo tienes, lógicamente. Entonces, es la naturaleza del capitalismo, lamentablemente, ¿no? Lo que pasa es que hasta ahora a nosotros no nos había afectado tanto. Y tenemos la guerra, mira la destrucción de Irak, mira la destrucción de Libia, la destrucción de Siria, pero ahora empieza a afectarnos y solo económicamente, porque al fin y al cabo las bombas todavía no caen en nuestros países. Imagínate cómo lo pasan donde sí caen esas bombas, ¿no? Totalmente, totalmente. Es una pasada. Y vamos con otro tema que a la mayoría de la ciudadanía le importa un pimiento, le importa un carajo. Fijaros, lo que ha pasado en Melilla es absolutamente salvaje. Esa masacre absolutamente infame que debería haber supuesto como mínimo, una investigación, el cese del ministro, su dimisión, no es una depuración de altos cargos, algo. Y no ha pasado nada, ¿no? No solo no ha pasado nada, sino que en los últimos días, como bien contamos ayer, Johnny Narritu ha expuesto la posibilidad de que la masacre de Melilla haya acontecido en España, lo cual jurídicamente le daría un vuelco a la situación y obligaría a las autoridades judiciales españolas a intervenir, que eso tampoco viene a decir nada, porque en el caso del Tarajal ya vimos cómo acabó, todo el mundo exonerado, pero por lo menos habría un cierto proceso. Bien, no solo no ha pasado nada, sino que los medios de comunicación, como El País, que ayer publicaron la noticia, pero no la subieron a portada, ha desaparecido. Esta noticia, yo no sé si la habéis visto vosotros en algún sitio más, pero nadie ha hablado de ello. Es alucinante. María, Cristóbal, yo lo he comentado una vez. ¿En qué nos diferenciamos de los nazis? Es decir, cuando permitimos esta barbaridad, salvando, por supuesto, el holocausto judío, que fue una auténtica barbaridad y por dimensiones, cualquiera que haya estado, yo he estado en muchos campos de concentración y he visto, pues es absolutamente terrible, pero la mentalidad es la misma. El mirar para otro lado es la misma que la de la Alemania nazi, porque esto es absolutamente salvaje. ¿Cómo esto puede quedar impune? María, Cristóbal. Sí, a mí me parece aterrador, de verdad. Y las imágenes, yo pensaba que estas imágenes que se vieron tanto, estamos muy acostumbrados a lo de la valla de Melilla y tal, ¿no? Pero estas imágenes que fueron tan impactantes, aparte de lo poquito que hemos visto aquí, el tiempo que estuvieron sin ser atendidos allí, tirados, sin ser atendidos los heridos, el número de muertos, etcétera, yo pensaba que aunque todos estemos insensibilizados, hay determinados acontecimientos que impactan especialmente, ¿no? Pero por otro lado te das cuenta de que esta sociedad está muy, muy trabajada en el tema de el odio al inmigrante, la conciencia colectiva de que vienen a quitarnos el puesto, a aprovecharse de nuestro bienestar, etcétera. Sin recordar dos cosas fundamentales. Uno,
que vienen huyendo de una miseria que les hemos provocado nosotros, vienen huyendo de una miseria de siglos por la explotación de Occidente sobre el continente africano. Y en segundo lugar, otra cosa importante es que hemos sido inmigrantes. Nosotros hemos sido inmigrantes y hemos necesitado que nos acogieran y que nos ayudaran. Entonces, la insensibilidad esta que viene trabajándose, pues mira, desde el caso aquel de Lucrecia, muy famoso, que fue la primera inmigrante asesinada aquí en España, la ley de extranjería, que es del año 93 o así. Todo esto está fomentando, pues eso, y no solamente aquí, sino en el resto de Europa, no asumir ninguna responsabilidad y una insensibilidad total y el miedo a estos que vienen a quitarnos y a aprovecharse de nosotros. Se podían haber tomado, yo entiendo que es un tema muy complejo, pero no ha habido en toda Europa una política sensata y a largo plazo en el tema de la inmigración. Han sido todo parches que se han ido poniendo y siempre cerrando, ¿no? Bloqueando, restringiendo, ¿no? No ha habido ningún interés en solucionar esto cuando somos absolutamente responsables. Que los medios lo olviden en este momento lo entiendo y que el ministro, no solamente el ministro, sino el presidente del gobierno, como recordaba ayer Marco, hayan hecho las declaraciones que han hecho justificando, diciendo que era ponderada la respuesta y justa y necesaria y tal y cual, es el indicativo de que saben que a la gente le importa un bledo este tema, ¿no? Que la gente, pues eso, se va a olvidar a los 2 días y ya está, ¿no? Es horrible. Cristóbal. Bueno, yo creo que podemos, o yo comentaría 2 cosas, ¿no? La primera es que efectivamente es terrible, pero creo que todos sabíamos que no iba a pasar nada, ¿verdad? Es decir, lo sabíamos. Y eso ya indica que, aunque nos guste o necesitemos, incluso para sobrevivir, negárnoslo a nosotros mismos, sabemos el tipo de sociedad en la que vivimos. Sabemos el tipo de democracia, entre comillas, en la que vivimos, ¿no? Cuando tú escribiste ese artículo, me acuerdo que a mí me gustó mucho, en el que comparabas la actitud de nuestra sociedad con la actitud de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial y antes, con el ascenso de Hitler, de mirar para otro lado, yo creo que era apropiado, ¿no? Es terrible y todos sabíamos que no iba a pasar nada. Y todos sabíamos que todo son palabras. Recuerdo a Yolanda Díaz cuando le preguntaban, decía, los derechos humanos son, y no sé, vamos, es una cosa con la que no se puede transigir. Y le volvían a preguntar, no se puede transigir, son palabras, son solo palabras. Sabíamos que no iba a suceder nada. Y si fue en España, tampoco va a suceder nada. Y acabas de decir lo que sucedió cuando con imágenes en aquella playa en la que la Guardia Civil le disparaba a los inmigrantes y no pasaba nada. ¿Por qué? Hay que preguntarse. Porque si eso es así, pues seguramente será por algo. Yo creo que es evidente porque ese brazo armado es necesario para parar a la gente que viene de África como consecuencia de lo que decía María. Como consecuencia de una política de expolio, que es la misma del sistema capitalista, que no es solo el colonialismo, porque alguno te puede decir, ahora habla del colonialismo. Bueno, el colonialismo y cómo fue la descolonización tiene mucho que ver, pero es que las multinacionales europeas y muchas españolas siguen expoliando África. Y no hablemos solo de lo económico. Antes mencionaba la guerra de Libia. Esa guerra de Libia, en la que contó con la aprobación de una gran parte de la progresía española, de sindicalistas, de comisiones obreras y de UGT, de gente progre, presuntamente, estoy recordando fueron muchísimos, nosotros en su momento lo denunciamos, pero a un poeta, el que estaba casado con Almudena Grande, no recuerdo ahora el nombre. García Montero, Luis García Montero. Volverá a salir después si hablamos de lo de Griñán. Y Libia era un país con un nivel de vida comparable a muchos países europeos, que tenía incluso inmigración, que iba la gente a vivir a Libia y, bueno, que se casaban las parejas y tenían una serie de beneficios que no tienen ni en España. Destruyen ese país, convierten ese país en un estado fallido donde hay hasta esclavismo y luego nos sorprendemos de lo que pasa y de cómo esas poblaciones africanas tratan de llegar a Europa. Como no se hace nada, no solo no se hace nada para cambiar la situación de África, sino que Europa es directamente responsable, solo hay 2 maneras de tratar eso. Por supuesto, con represión. Y en esa represión participa el PP, el PSOE, Podemos y quien esté en el gobierno.
porque si no tendría que romper con ese sistema. Y después el tratamiento de la propia migración tiene también dos caras. Están los de la derecha, que tratan de meter miedo, como dice, que vienen los inmigrantes, que vienen los negros, que vienen toda esta gente a violarnos y a nuestras mujeres y a robarnos. Y luego el de esa progresía barata, si me van a permitir que lo llame así, que lo único que dicen es, no, la inmigración está bien, todo está bien y estos son xenófobos. No, oiga, no, la inmigración estaría bien si esas personas vinieran en condiciones porque quieren venir, no porque los obligas a venir porque se están muriendo de hambre o porque los matan en países que antes eran tan prósperos como Libia, ¿no? Entonces, como no son capaces de decir esa verdad, también mienten al respecto. ¿Qué sucede? Que de eso, ¿quién se aprovecha cuando hay un exceso de inmigración? La extrema derecha. La extrema derecha lo utiliza, ¿no? Entonces, es una situación que no tiene tampoco solución en este sistema, que va a seguir sucediendo y que si se vuelve a pasar algo como lo de Melilla, no duden que vamos a tener la complicidad de todo el mundo y no va a haber ningún tipo de justicia para esos asesinados que estaban tratados ahí como si fueran estos sacos de cemento, ¿no? Los tiraban ahí de esa manera a estas personas, ¿no? Es terrible, pero ese es el sistema en el que vivimos realmente. Estoy de acuerdo. Además, yo soy de los que piensa que, desde luego, un caso como el de Melilla, Sahara tal, hubo otros muchos más, pero la masacre de Melilla, yo creo que por sí misma valía romper un gobierno y romperlo de fuera, ¿no? Porque era dar el paso de convertirnos en cómplices, en colaboradores de una masacre. Más allá de que esto viene entroncado, viene de la Unión Europea, es decir, hay una política europea al respecto, se paga a Marruecos, se paga a Turquía para que masacren a migrantes. Si después de unas imágenes como estas te mantienes en el gobierno, para mí ya está todo perdido. No sé cómo lo veis vosotros, pero yo sí que creo que, María, yo sí que era un motivo para romper gobierno. Y además es que a mí se me puede haber escapado, pero yo creo que ayer fue bastante escandaloso que no hubo manifestaciones por parte de los políticos en torno a este tema. Yo no las vi por parte de los miembros del gobierno de Podemos ni de Susana Díaz. Se me puede haber escapado, pero no lo vi. Al único que he visto peleando por esto, y lo dije allí, es a Inarritu, que desde el primer momento ha estado peleando por este tema. Pero ayer no vi que fuera un escándalo este asunto. Y luego me ha recordado Cristóbal hablando dos cosas. Una, que ayer o anteayer en la cumbre del clima, Petro, hablando de la crisis climática a la que nos enfrentamos y del riesgo de desaparición también de nuestro mundo, le decía a los estados grandes, a ustedes no les interesan, bueno, nosotros queremos resolverlo, libérennos por lo menos de la deuda externa para que podamos resolverlo, ¿no? Es un poco lo mismo que pasa con África y con todo lo demás. No nos interesa, no queremos resolverlo, solamente queremos ponerles vallas, pero no hacemos nada para que ellos puedan salir también de su situación, ¿no? Mejorar su situación, liberarles de todas las cargas que tienen. Y luego me ha recordado también a una filósofa que yo admiro mucho, que es Simone Weil, porque esto es una cosa que ha existido siempre. En los años 40 ya le decía ella, marxista, a los marxistas recalcitrantes franceses, les decía, pero vamos a ver, tenéis que pedir lo mismo que exigís a los trabajadores por el proletariado en suelo europeo, lo tenéis que pedir en las colonias. Hay una incongruencia total en vuestro planteamiento y que os olvidéis de toda esta parte. Eso sigue existiendo igualmente, ¿no? Velamos por nuestras condiciones y nos olvidamos de... Sí, además, yo no sé, pero bueno, es todo muy utópico y estamos hablando en términos absolutamente utópicos, pero yo creo que es posible, ¿no? Al final es cierto que creo que nos pasa lo mismo a nosotros como ciudadanos que a los que están por encima de nosotros, las élites con respecto a nosotros. Es decir, creo que por no renunciar a un determinado nivel de vida, permitimos que otras personas vivan peor, ¿no? En otras partes del mundo. Porque al final se trata de eso, de reequilibrar y de a lo mejor dejar de tener. A lo mejor no podemos tener fruta, una determinada fruta todo el año, a lo mejor no podemos tener un móvil, un ordenador, un coche, un no sé qué, no sé. Bueno, pero a lo mejor no teniendo todo eso hay personas que viven mejor, ¿no? No sé cómo lo veis, o igual acabo de decir la gran utopía, ¿no? Pero no, yo dos cositas. Primero, con respecto a lo que decías de si esto no sirve para romper un gobierno, ¿qué lo sirve?
Tú sabes que yo hace mucho tiempo que vengo diciendo y creo que es evidente que quienes están en el gobierno por parte de Unidas Podemos tienen una única, un objetivo, que es permanecer en el gobierno, su propia supervivencia política, y no diría ya de la organización porque creo que ya en las próximas autonómicas ni se van a presentar con ese nombre, pero se trata de pervivir, de seguir formando parte de esa casta política de la que ya forman parte. Y lo demás es totalmente secundario y lo demás es puro discurso. En cuanto a lo otro, sí, es que sucede lo mismo, es decir, este sistema funciona así. Desde luego que todos tenemos un grado de responsabilidad, pero la cuestión es que no todos tenemos la misma responsabilidad. Y lo que hay que cambiar es el sistema que favorece que esto suceda, porque si no podemos caer, pues, por ejemplo, en ese tipo de ecologismo barato que defiende, yo qué sé, Más País, vamos a hacer consumo responsable y vamos a reciclar. Sí, yo reciclo, perfecto, y trato de no consumir más de lo necesario, pero el sistema va a seguir produciendo más y más y más y más, y va a seguir produciendo con lo que se llama la obsolescencia programada, porque el sistema necesita crecer y crecer y crecer. Es decir, el consumo no es la causa, el consumo es una consecuencia de un sistema que necesita crecer indefinidamente para sostenerse. No digo nada que no sepamos. Cuando no hay crecimiento, entramos en crisis y empieza a haber paro y empiezan a despedir a gente. ¿Por qué? O sea, en un sistema lógico, si no crecemos pero tenemos suficiente riqueza, no tendríamos por qué tener crisis. Hay para todos, tenemos de sobra, comida de sobra. Pero el sistema capitalista necesita crecer, crecer, crecer. ¿Cómo se crece? Expoliando África, expoliando Latinoamérica, expoliando otros países, haciendo guerras cuando es necesario. O sea, en realidad todo tiene que ver con lo mismo. O sea, tenemos una manifestación en las guerras que se producen en Eurasia y tenemos otra manifestación en África, que la tenemos aquí al lado, y que provocamos eso porque lo que te decía antes, una cosa es el expolio económico y luego la guerra. Las guerras es que provocamos, creamos un desastre en África y después nos sorprende que los africanos traten de sobrevivir, ¿no? Os comento, os pregunto, estamos hablando de Rusia, Ucrania, ahora estamos hablando de la masacre de Melilla, al final vemos el mismo patrón, vemos una auténtica irresponsabilidad por parte de nuestros líderes y de nuestras élites y vemos además que tanto lo que sucede en Ucrania como lo que sucede en Marruecos o en otras partes del mundo responden al mismo problema en esencia, ¿no? Al sistema. Y la gran pregunta es, ¿y si caminamos hacia el desastre? ¿Somos muy apocalípticos? ¿Cómo lo veis? Sí. ¿Y si esto ya no tiene solución? ¿Y si tenemos solución? ¡Wow! Es que da miedo, ¿no? Una amenaza nuclear. El planeta nos lo estamos cargando si es que no nos matamos antes entre todos nosotros. Estamos masacrando a la migración ahí de forma absolutamente salvaje. No sé, es la sensación es que conducimos al desastre, ¿no? Sí, sí. Yo creo que no es apocalíptico y más que nada porque los científicos no lo están diciendo. Yo siempre digo que me gusta oír a los expertos en este tema, todo el tema de la crisis energética tan terrible y que se llevaba aventurando desde hace 50 años y que ahora ya es casi irreversible, que hay tiempo para solucionarlo, pero pasa desde luego por el decrecimiento y eso está clarísimo. Y me hace gracia porque hay un debate que a mí me resuena mucho en la cabeza últimamente. Nos hemos hartado de oír desde la caída del muro de Berlín que el socialismo había fracasado, ¿no? Y el ultraliberalismo capitalista estaba encantado de que el socialismo hubiera fracasado. Yo siempre pensé que el socialismo no había fracasado, ¿no? Que el tema de Rusia pues tenía más que ver, bueno, esto es muy largo de hablar de ello, ¿no? Pues de una élite que se constituyó allí, que no se llevó a cabo un socialismo real, sino, bueno, es muy largo de hablar el tema. Pero lo que ahora se está demostrando es que lo que ha fracasado es el capitalismo, que el capitalismo devora el planeta y devora a la especie humana, ¿no? O sea, el verdadero fracaso que se está poniendo sobre la mesa ya, del que nos estaban advirtiendo los científicos hace mucho tiempo, es el del capitalismo, ¿no? De eso nadie habla ahora. A mí es un debate que me interesa. Sí, ese es un debate que tendremos que tener. Cristóbal. No se habla de eso porque ese es un mensaje puramente ideológico, ¿no? En el mal sentido de la palabra, de ideología, de una conciencia deformada y además interesadamente deformada. Lo primero que hay que decir cuando se dice que el socialismo fracasó es que el planteamiento es erróneo porque le da la impresión a quien lo escucha
que, bueno, hay unos países que se ponen a construir el socialismo, ahí se les deja que experimenten, que hagan lo que quieran y después, mira, fracasa y vuelven al capitalismo. Eso no es así. Cualquier país que intente construir un sistema alternativo al capitalismo se enfrenta a todo el sistema capitalista. Se enfrenta a todo el mundo, empezando por la Unión Soviética, que nada más en la Revolución del 17 fue invadida por cantidad de países y siguió enfrentándose al resto del mundo, siguiendo por Cuba, que tiene un bloqueo desde que comenzó la revolución, etcétera, ¿no? O sea, no es que se empiece a construir el socialismo y luego fracase, ¿no? En todo caso, lo que hay es una derrota. Hay una derrota de un experimento que, por otro lado, si lo miramos en términos históricos, con la importancia que tuvo, por ejemplo, en la Unión Soviética, no es tan largo, porque el desarrollo de la Unión Soviética, desde que hace la revolución en el 2017 hasta que se convierte en la segunda potencia mundial, por cierto, en muy poco tiempo, y ganan la Segunda Guerra Mundial, etcétera, es muy poco tiempo, ¿no? Sin embargo, el sistema capitalista lleva mucho más tiempo y sí funciona libremente. Nadie se opone al sistema capitalista. Y si empezamos a ver la cantidad de muertos que generan por hambre, por guerra y por enfermedades curables, hombre, me parece a mí que el famoso libro negro del comunismo, por más que estuviera escrito como muy mala leche, se quedaba muy corto. Pero claro, es un discurso interesado. Entonces decía Luis, vamos hacia el desastre. Hombre, y alguien ponía por ahí pura teoría. No, lo que estamos sufriendo no es teoría, es práctica. Desde luego no parece que vayamos a un mundo ideal. No parece que, como decía Fukuyama, se acabará la historia, ni parece que el liberalismo resuelva todos los problemas del mundo. Lo que tenemos son cada vez más guerras, más desigualdad, los problemas de la crisis medioambiental que son inherentes a ese crecimiento indefinido. A mejor no vamos. Hace mucho tiempo que se hablaba se decía socialismo o barbarie. Yo creo que ya estamos en la barbarie. A mejor no vamos. Yo quiero creer que la humanidad tiene solución. Ahora, tampoco soy ingenuo en el sentido de que la historia nos ha demostrado que quienes mandan, quienes se benefician de esta barbarie, no se dejan arrebatar las riquezas que les expolian al mundo así como así. Es decir, no será fácil la lucha que se tiene que hacer en todos los países, en la humanidad, pero yo quiero creer que seamos capaces de sobrevivir, porque el planeta sobrevive, ¿eh? A veces decimos, no vamos a destruir el planeta. No seamos tan especistas, ¿no? El planeta, nosotros en todo caso podemos llegar a la barbarie y el planeta se recupera. Al fin y al cabo no somos más que unos primates medianamente evolucionados, ¿no? El planeta seguiría aunque nosotros no estuviéramos. Bueno, absolutamente bárbaro. Y vamos con otro tema que además yo creo que bueno, es muy de actualidad y a mí me ha llamado mucho la atención el tema de Irene Montero, ¿no? Irene Montero es diariamente, prácticamente, bueno, no sé si todos los días, pero casi todos los días, trending topic. Irene Montero dimisión, Irene Montero dimisión. Honestamente, y aquí creo que somos críticos con Podemos y con cualquiera, ¿no? Con quien creemos, entendemos que tenemos que ser críticos. Pero es salvaje el nivel de presión. Vamos a ver un vídeo que nos muestra las manifestaciones que ha dicho, porque hoy ha sido Irene Montero acusada, y me parece, bueno, una auténtica barbaridad, ¿no? Ha sido acusada, desgraciadamente, no sé si habéis visto el vídeo, pero ha sido acusada de, bueno, fomentar la pederastia, las relaciones sexuales entre niños, y creo que es una auténtica barbaridad. No sé si habéis visto el vídeo, María. Lo vi a través de tu tuit. ¿Eh? A través del tuit que tú pusiste me enteré de la polémica. O sea, que sí que por lo menos lo viste, pero llegasteis a ver el... Sí, yo sí que lo he visto. Yo sí que lo he visto. Ponlo si quieres para que no lo haya visto, pero yo lo vi. Mirad, este es el vídeo. Sino para hablar de educación sexual, por ejemplo, que es un derecho de los niños y de las niñas, señoría, independientemente de quiénes sean sus familias, porque todos los niños, las niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos y que a ustedes no les gustan. Fijaros, si os dais cuenta en el vídeo,
creo que esta última parte es la que se malinterpreta, o en mi opinión. Yo lo he estado escuchando varias veces y creo que lo que se malinterpreta es que viene a decir que los niños pueden tener relaciones sexuales, pero lo que dice realmente... Tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, que tienen derecho a conocer, que pueden amar o... Tienen derecho que pueden conocer, tienen derecho que pueden conocer a tener relaciones sexuales. Es decir, no está diciendo que puedan tener relaciones sexuales, fijaros. Tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Tienen derecho a conocer que pueden... Claro, ella dice tienen derecho a conocer que pueden tener relaciones sexuales con quien les dé la gana. No está diciendo que tengan relaciones sexuales con quien les dé la gana. Y yo creo que ese es el problema. No sé si lo habéis visto, compartís la opinión, pero bueno, yo creo que es una barbaridad. Aunque hubiera equivocado, que yo creo que no se termina de explicar bien y da lugar a la confusión, yo creo que es una barbaridad sostener que Irene Montero está a favor de la pederastia o de las relaciones sexuales entre niños. Bueno, es que es algo... bueno, a mí me vuelve loquísimo. María, Cristóbal, ¿cómo lo veis vosotros? Yo creo que es un caso de manipulación clarísimo, que se corta un determinado segmento de una intervención pública, porque además ella está hablando sobre la ley se llama de derechos sexuales y reproductivos. Su discurso era mucho más largo. Cortado así, pues claro, genera confusión. Pero la clave está en el conocer, como tú dices. O sea, que los niños tienen derecho a conocer que cuando puedan tener relaciones sexuales, claro, pues que las pueden tener con quien quieran, con quien les dé la gana. Eso es, no que las vayan a tener ya. Claro, claro. Que conozcan que las pueden tener, que son ellos los que deciden, ¿no? Los dueños de su cuerpo y que deciden con quién las quieren tener. Es una manipulación clarísima. Una manipulación que ha sido muy movida por Vox, desde Abascal hasta todos los miembros de la ultraderecha. Y a mí me hace mucha gracia porque, vamos a ver, hoy mismo han rechazado la comisión del Congreso sobre la pederastia de la Iglesia. Es es un posicionamiento muy tradicional, ¿no? Estos que están en contra del aborto pero no respetan la vida de la gente que vive, están en contra de los inmigrantes, no les importa la violencia de género, pero aborto no. Están en contra de que se investigue la pederastia, pero se escandalizan porque se dice que a los niños se les eduque en educación sexual. Hombre, por supuesto que sí. Por supuesto que yo quiero que a mis hijos se les eduque en educación sexual y que nadie se pueda aprovechar de ellos. Por supuesto que pienso que es una medida para protegerlos y que además hay que quitarse todos los tabús del sexo también, por otra parte, ¿no? En una sociedad del siglo XXI hay que poder hablar de esto. A un niño, los psicólogos lo dicen, en cuanto un niño pregunta, es que su cerebro está en condiciones de recibir respuestas. Esta cosa de todos estos meapilas de la secta ultracatólica en el que pretenden que los niños sean asexuados, ángeles sin... Pues es que no se puede consentir en el siglo XXI. Y por supuesto que es un mecanismo de defensa. Pero me interesa mucho, porque Cristóbal nos ha comentado... una versión diferente. Vamos a ver. No. Con respecto a lo que dijo Irene Montero, la versión es la misma, ¿no? La cuestión es que como yo me enteré por tu tuit y empecé a ver los retweets y las contestaciones, y no todas eran de Vox, no todas eran del ámbito de Vox, porque si son todas del ámbito de Vox, pues mira, están haciendo, como quien dice, están haciendo su trabajo. Cualquier cosa contra el rival político, ¿no? Y si fuera el PSOE, harían lo mismo. Porque yo lo escuché el vídeo y a mí, la verdad, no me quedó ninguna duda de que la ministra Montero no estaba promoviendo la pederastia. Si tú coges el texto, como hizo alguna persona, literal de lo que dijo, puedes decir, sí, lo está diciendo, lo dice ahí. Pero claro, cuando tú hablas, no es como cuando escribes o como cuando tienes un discurso que lo vas siguiendo, lo desarrollas y tal. Hay mucha improvisación y eso fue una respuesta, me parece, a una de Vox que le estaba interpelando y entonces se expresó mal. Yo creo simplemente que se expresó mal. No está promoviendo... No, fíjate, yo creo que ni eso, que ni se expresa mal. Lo que pasa es que la forma en la que lo dice yo creo que genera confusión, porque vemos el vídeo y transcribimos realmente lo que ha dicho, es que lo que está diciendo es cierto. Es decir, lo que viene a decir es que puedan conocer el tener relaciones sexuales, no que puedan tener relaciones sexuales. En el contexto se entiende, cualquiera...
les salta a mucha gente, ¿no? Cualquiera que no tenga inquina entiende, y fíjate, no tener inquina significa yo considero que Podemos es el ala socialdemócrata del sistema y considero que no son ninguna solución a ninguno de los problemas que tenemos, pero hay que tratar de analizar objetivamente lo que la gente dice, ¿no? Yo creo que cualquiera que no tenga inquina entiende que lo que estaba diciendo es, tienen derecho a que les expliquen que cuando sean mayores pueden tener relaciones con quien quieran, mientras sean consentidas. Y tienen derecho a que les expliquen que si un mayor los toca, es decir, claro. la verdad que por ahí no, vamos, creo que está claro. Ahora, a mí me llamó la atención, y por eso estaba hablando con ustedes, que no solamente la gente de Vox empezó a retuitearlo y a meterse con su intervención y tal, sino que empezaron a hacerlo muchas feministas. Y también gente formada, por ejemplo, un psicólogo que se llama José Rasti, que ha escrito un libro que se llama Nadie nace en un cuerpo equivocado, que es muy crítico con la teoría queer que defiende Irene Montero y con el tipo de ley trans que promueve Irene Montero, que se va a aprobar recientemente, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, pero esta persona es inteligente, esta persona sabe que no creo que esta mujer quisiera decir eso, aunque sea muy crítico con sus planteamientos. Entonces eso pues el grado de enquistamiento es tan grave, o sea, es tan grande entre Irene Montero y un sector amplio del feminismo que hasta ahora era hegemónico, que son todas las feministas radicales, que están esperando que cometa cualquier error para caerle encima. Por eso yo decía que tiene mucho que ver con lo que ella dice, eso de los niñes, que no son nadie, porque sinceramente no existen niñes. Hay niños y niñas, y puede haber niños que van a ser transexuales de mayores y que no se sienten identificados con su sexo. Pero eso de niñes es un cuento que ya hablaremos en otra ocasión, que tiene que ver con la teoría queer y que es una teoría que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Pero yo creo que el enfrentamiento que se trae con este sector del feminismo es el que explica que le caigan encima, que lo haga este señor, por ejemplo, que lo haga una psicóloga a la que iban a inhabilitar por hacer un comentario en Twitter contra la ley trans, por ejemplo, ¿no? Porque hablando de los niños, si hay una cosa que yo creo que no se ha hablado y que debería hablarse, por ejemplo, con respecto a la ley trans, que va a permitir que los menores de edad se hormonen o que utilicen hormonas para paralizarles el desarrollo de la pubertad, lo cual es muy peligroso. Y además van a permitir que a partir de los 16 años, solo con quererlo el menor, entre los 12 y los 16 años, con el apoyo de un padre. Pero imagínate que los padres se están separando. Entonces el padre, ahí puede haber un lío muy grave, ¿no? Y hay muchas personas, incluso asociaciones, una que se llama Amanda, que está diciendo, oigan, paremos un poquito esto y vamos a verlo con cuidado, porque una cosa es que una persona adulta que tiene claro lo que es, decida, oye, yo quiero empezar a hormonarme porque quiero tener una transición, perfecto, yo creo que eso lo debe cubrir la seguridad social. Pero otra cosa diferente es el tema de los niños, porque además se ha visto un fenómeno, todo el mundo sabe que las personas transexuales siempre han sido minoritarias, ¿no? Un 0,1%, un 1% entre el caso de los hombres, las mujeres muy pocas, ¿no? Sin embargo, ahora se está produciendo un fenómeno en el Reino Unido, en Estados Unidos y también ya en España, que lo llaman como la disforia de género como de rápida aparición, es decir, niños y menores que nunca han tenido ninguna manifestación, de repente dicen, sobre todo niñas, yo soy niño. Y eso sí tiene que ver, no los transexuales, las personas que son transexuales y lo tienen claro, pero eso sí tiene que ver con, digamos, con un movimiento que hay, ¿no? En las redes sociales y demás. Y se ha multiplicado por un 600%, por un 400%. Entonces, como la ley trans tiene una característica y es que a estos niños y niñas que en un momento determinado pueden tener disforia de género, no puede haber un psicólogo que los trate y les diga, bueno, vamos a ver, a lo mejor tú efectivamente tienes este problema o a lo mejor tienes esto se debe a otra cosa. No, eso se considera que es una terapia de conversión y va a estar prohibido por ley. Y entonces eso ha puesto, yo creo que con razón, en alerta a un montón de padres y de madres que no tienen que ser de Vox, ni tienen que ser de derechas, ni nada, ¿no? Y yo creo que lo que hay detrás de esa reacción contra Irene Montero en este sector del feminismo, no lo de Vox, que lo dejo aparte, es este malestar que hay con ella, porque yo creo que una ley como esa,
que puede afectar a muchos menores, no solamente a personas transexuales hechas y derechas. Entonces, pues mira, esto es una cosa que afecta a los transexuales y punto. Debería tener un debate que no está teniendo. Y debería ser un debate abierto que, desde luego, no creo que puedan tener el movimiento queer con las feministas porque no debaten, se matan entre ellas en Twitter, pero que es un debate que va más allá, que afecta a toda la población, porque todos podemos tener hijos que en un momento determinado tienen una disforia de género. Y si yo tuviera un hijo, querría que tuviera un tratamiento psicológico adecuado, que tuviera una continuidad y que si él llega a una edad ya madura y dice, sí, yo en realidad soy una mujer, aunque nací como niño o como hombre, perfecto. Pero que desde el comienzo que tienes la más mínima manifestación, que puede ser porque lo está viendo en TikTok o en Instagram, ya se le empiece a hormonar y no haya posibilidad de negarse, eso es muy peliagudo. Y eso es lo que está detrás, creo, detrás de estos enfrentamientos y de estos ataques contra Irene Montero. A ver, yo comento, y ahora, María, a ver cómo lo ves tú. Bueno, en primer lugar, que a mí me parece efectivamente repugnante que la extrema derecha haya participado de esta cacería de Irene Montero, porque no hay ningún... Hemos visto las declaraciones, no hay por dónde cogerlo. Pero me parece más repugnante que colectivos feministas hayan participado de esto después de lo que las mujeres y los colectivos feministas han sufrido. Es decir, creo que no todo vale y que hay que ser legal y que no se puede atacar por atacar, ¿no? Oye, no estoy de acuerdo en algo, lo digo. Pero dicho esto, yo sí estoy también en gran parte, Cristóbal, de acuerdo contigo. Es decir, ¿en qué sentido? En que el tema de la hormonación de niños es algo que a mí también me genera muchas preocupaciones. Es algo que no termino de ver, honestamente. Estoy contigo, creo que los transexuales necesitaban una ley, por supuesto. Creo que si un hombre se siente mujer o una mujer se siente hombre, tiene que tener derecho a poder hormonarse y a cambiar su cuerpo y a sentirse feliz y, por supuesto, tiene derecho a tener la orientación que quiera. Pero sí que creo que hay edades y edades. Es decir, creo que quizás demasiado pronto las edades en las que la ley maneja. Es decir, también entiendo que, por otro lado, si tú eres un niño que te sientes niña, una niña que te sientes niño y ya lo tienes muy claro, pues es un poco un calvario que tengas que pasar mucho tiempo hasta que esto suceda. Pero claro, el riesgo de que alguien que no lo sea se hormone es peligrosísimo. Yo puedo hablar de un caso que conozco. El caso que conozco es el siguiente. Es un niño o niña, da lo mismo, que comienza a hormonarse y después se da cuenta de que es homosexual. Es decir, y claro, el problema es revertir todo ese proceso. Yo creo que se requiere una cierta madurez, lo cual no quiere decir hacer pasar a la persona por unos psicólogos, por la leche, no. Bueno, pero por lo menos esperar a una edad en la que ya cuando uno toma una decisión, es una decisión más o menos consciente. Pero bueno, ya digo que también entiendo el sufrimiento que puede tener la niña o el niño que se siente niña o niño y que tiene que esperar hasta los 18, los 19 o los 20 años, no sé, es muy complicado. Una cosita, María, simplemente, es que eso es cierto lo que dice Luis, pero la cuestión es muy cierto, o sea, es que no hay siempre soluciones fantásticas y perfectas para todo, a veces no las hay. La cuestión es que, según dicen los especialistas, un porcentaje muy elevado de los menores que tienen disforia de género, al final, cuando crecen un poco más, lo superan y resulta que son homosexuales, son homosexuales masculinos o son lesbianas. Y hay un porcentaje pequeño que efectivamente no lo va a superar y lo que necesita es ese tipo de tratamiento. Y es verdad que para esos niños o esas niñas la cosa es jodida porque cuando llega la pubertad y empiezan a manifestarse rasgos propios de un sexo con el que no se identifica, es jodido. Pero lo que pasa es que tú no puedes, para ayudar a una minoría que tiene que tener su tratamiento, su seguimiento y su apoyo, desfavorecer a la mayoría, ¿no? Y Sonsoles, y con esto acabo, decía por ahí, eso no tiene que ver, Cristóbal, sé que no tiene que ver con lo de hoy, pero estoy convencido por el tipo de personas que respondían que lo que había detrás de ese ataque de gente que no era de Vox a Irene Montero tiene que ver con este enfrentamiento que tiene. Aunque es verdad que no tiene que ver con lo de hoy, es verdad. No, y es injustificable, para mí, Fíjate que yo me estoy posicionando en una posición que creo que estoy a favor de esa ley trans, pero soy crítico con el tema de las edades como una gran parte de ese colectivo. Pero creo que no todo vale. María, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, yo creo que ese sector que también se ha manifestado y se ha metido en la polémica ha sido oportunista, ha utilizado este momento para la guerra interna que tienen desde hace muchos años. Y se une a que ayer, creo que fue ayer, cuando se produjo el caso del transexual que agredió a su pareja y que también salieron en masa todo este sector del feminismo a echarse encima del tema. Esto es un feminismo enfrentado en dos facciones muy importantes en torno al tema de la transexualidad y que está, que también tiene un trasfondo político. Yo es que lo he seguido tiempo porque me interesa como mujer, ¿no? En un lado está el feminismo antiguo tradicional, donde está Carmen Calvo, donde está Barcárcel, la filósofa, miembro del Consejo de Estado, y un montón de mujeres feministas del régimen, también del régimen, enfrentadas al feminismo último de Montero y de Podemos y tal, en defensa de la ley trans. Yo estoy absolutamente de acuerdo con vosotros. Hacía falta una ley trans. Ahora, a mí, sinceramente, lo tengo que decir, lo de los niños me da muchísimo miedo, me aterra absolutamente. Vamos a ver, ¿cuánto hemos criticado los niños que entraban en el seminario con 8 años? Es que un niño de 13, de 12 años, primero no tiene capacidad de decidir en decisiones que son fundamentales y que tienen una implicación muy fuerte en su vida, ¿no? Luego no tiene, se está desarrollando físicamente, ¿no? Y se va a someter a un tratamiento en un cuerpo que se está desarrollando. Yo creo que aquí el problema principal, sinceramente, pienso que es un problema de educación. O sea, lo que tenemos que conseguir es que seamos capaces de educar en la tolerancia y en el respeto a la diferencia y que un niño pueda pasar por todas estas etapas manifestándose en un momento dado como chica o como chico, porque lo sienta en ese momento, sin ser acosado, sin ser perseguido, pero sin que tenga que tomar una decisión determinante desde el punto de vista biológico a una edad que yo, desde luego, para mis hijos no lo querría de ninguna manera. Que cuando sea un adulto con un cuerpo desarrollado absolutamente decida y se someta a todo lo que tiene de agresión física muy fuerte, que compensa por un montón de cosas, pero todo esto tiene una agresión física muy fuerte. Oye, es como a la gente enferma de cáncer, casos que conozco, que hay que tratarla hormonalmente. Tiene efectos secundarios, pero bueno, los beneficios son mayores, ¿no? Pues aquí yo creo que el tema de los niños, de verdad, se debería pensar mucho, se les debería proteger absolutamente para que se pudieran manifestar en libertad sin acoso y sin ser señalados ni nada, pero esperar a que tuvieran las condiciones biológicas y psicológicas para tomar decisiones. Fijaros, os voy a poner un caso, un ejemplo para salir un poco de esta burbuja de los niñes, ¿no? Y creo que muchos de los que nos están escuchando a lo mejor pueden comprender la naturaleza del problema. Es decir, no es que un hombre o una mujer no puedan hacer una transición y convertirse en lo que deseen. No. Si es el tema del niño. Fijaros, la religión católica, o sea, no estoy hablando, va a sonar muy a secta, pero es así. Esto es, bueno, a mí me puso los pelos de punta. Esto existe. En la religión católica hay personas que se entregan a Dios toda la vida y eso tiene un nombre. Es como si se casaran con Dios, ¿no? Sí. Y no van a tener relaciones sexuales en su vida, ni van a tener pareja, ni nada. Se casan con Dios, ¿no? Me parece fantástico. Es decir, ¿cuál es el problema? Hay organizaciones católicas en las que adquieren esta condición niños y adolescentes. Entonces, claro, que un niño de 10 años, 11, 12 años, 13, niño, niña, me da igual, decida casarse con Dios, a mí me parece aberrante. Que alguien con 25 años o 19 o 20 se decida casarse con Dios, pues bueno, me parece fenomenal. Su decisión, pues me parece respetuoso, ¿no? Pero que solo haga un niño, es como, bueno, pero ¿y ese niño o esa niña? No sé, es complicado. Además, los que yo creo, los que tenemos niños, niñas, sabemos que los niños son muy, muy influenciables. Por nosotros los primeros, ¿eh? Es decir, quien piense que nuestros hijos, nuestras hijas no tienen un montón de cosas buenas y malas nuestras, se equivoca, con lo cual del entorno también, ¿no? No sé, me parece peligroso. Cristóbal, María, y ya pasamos al último tema que es un bombazo, el PSOE y Griñán. Sí, no, yo no tengo nada más que decir. Alguien ponía por ahí
¿En qué perjudica a la mayoría? Perjudica en lo que estábamos comentando, es decir, que son tratamientos que además son experimentales, que esto impiden el tema del desarrollo de la pubertad, por no hablar de cuando ya se operan las chicas y se quitan pechos y tal y cual, y eso no tiene marcha atrás. Y lo que comentaba antes, los especialistas te indican que un porcentaje muy elevado de las personas con disforia de género acaban superándolo. Lo que hay que hacer es lo que decía María, creo yo, es decir, tener un tratamiento especial para ese niño o esa niña que garantice que no va a ser acosado, que se le va a respetar, que se manifieste como se quiera, ayudarle en la medida de lo posible y que tenga un tratamiento de un psicólogo y si hay una permanencia en sus sentimientos en el tiempo, se puede decir, sí, está claro, esto ya pues se puede continuar, pero lo que pasa es que la ley impide eso, es decir, la ley es, llega cualquier menor o quien sea y dice, soy mujer o soy hombre, y ya está, y no puede haber un psicólogo, y algunos psicólogos están criticando eso, que lo vea y que pueda decir, bueno, pues sí, puede ser esto o puede ser que no. Es peliagudo el tema. A mí me costó tiempo enterarme, pero desde luego yo creo que se le ha coartado a la gente un debate al que tenemos derecho y que se ha hecho con mala fe, y esto sí lo digo, por parte del Ministerio, en el sentido de que cuando la gente quiere debatir o quiere cuestionar, dicen, los derechos humanos no se cuestionan. No, pero si yo no... eres tránsfugo, pero el que dice si yo estoy a favor de que a los transexuales la seguridad social le cubra su transición porque me parece una cosa seria, no me parece una bobería. Entonces, pero como tú cuestiones la ley, eres tránsfugo, eres lo que sea, eres incluso, como decía algún comentarista, eres de la Iglesia Católica. No. Yo creo que tenemos derecho, y eso se le ha gustado a la población, a que haya un debate abierto sobre ese tipo de cuestiones y que la gente pueda tomar sus decisiones, porque si no, fíjate tú. Mira, fijaros, tenemos dos comentarios que me parecen muy interesantes. Sonsoles nos cuenta directamente su caso, ¿no? Fijaros, Sonsoles nos dice, te puedo hablar por mí. Luego, después del postulando con 14 años, conocía que fue a mi marido y me arrepentí, ¿no? Pero claro, te puedes arrepentir de eso. Aún así me parece una barbaridad. Pero claro, ¿cómo te arrepientes de haber cambiado tu cuerpo? Es decir, eso ya es más complicado. Y Chus nos comenta los siguientes. Fijaros, cuidado con eso. Conozco un caso de hombre casado, con 2 hijos, se opera y se adapta a su nuevo yo, con lo que supone, unos años después, está arrepentido y destrozado psicológicamente. Digo este caso para mostrar que no es tan fácil, ¿no? Pues fijaros, si esto pasa en un adulto, imaginad en una niña. Yo hablo por mí. A mí, bueno, si yo tengo una hija o un hijo, que sea lo que quiera, que ame a quien quiera, y si quiere hacer una transición, que la haga. Yo seré el primero que la apoye, pero creo que por lo menos tiene que esperar a tener una cierta edad para dar un paso de esa naturaleza, ¿no? Sí, Luis, además es que entramos en contradicciones tremendas, porque luego criticamos los matrimonios concertados en niños de 12 y 13 años, en el Islam y otra serie de cosas, ¿no? Y pensamos que un niño está en condiciones de tomar unas decisiones que no, que pues eso, que son decisiones muy duras para un adulto y para un niño. A mí, de verdad, yo no puedo añadir nada más, que me parece que hay que respetar muchísimo a los niños y protegerlos fundamentalmente, y en el momento que sean adultos y toman esa decisión, pues adelante. Y todos los medios, como tú dices. Pero los niños, de verdad, son territorio sagrado. Y eso la sociedad tiene que entenderlo, que el primer objetivo de una sociedad es proteger a sus hijos, ¿no? A los menores, ¿no? Y no podemos, y luego lo que tú dices, hurtando debate, quitando posibilidades de, pues eso, de asesoramiento de un psicólogo, etcétera. Yo no me he leído la ley, la leeré cuando pueda o cuando salga, pero me parece un tema, de verdad, muy serio y que me produce mucho miedo. Los niños son sagrados, de verdad. Sí, yo estoy de acuerdo. Bueno, este es otro debate que podemos tener otro día y me parece muy, muy interesante, porque creo que lo podemos y lo debemos tener, ¿no? Al final hay que hablar de todo. Uno de los grandes problemas... ¿Podemos traer algún psicólogo o algo, Luis? ¿Podemos traer algún psicólogo, alguien que sepa? Sí, me parece muy interesante. Yo creo que debemos de traer a un psicólogo. Yo me he enterado y tenemos gente y trato de ver a unos y a otros, pero lo que no he visto todavía, quizá uno, pero prácticamente es imposible ver un debate
dicen debate sobre la ley trans y hay 4 señoras o 4 señoras, señores, lo que sea, en contra. Debate sobre la ley trans y hay 4 que están a favor y que dicen que las otras son unas terfas. Pues tiene que ser debate. No me digas que es un debate. Debate de verdad, pero debate sin insultos. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo. Fijaros, Sonsoler nos comentaba que mi caso fue de meterme a monja, no por ser trans, sí, lo sabíamos. Sí, pero era un poco comentar el postulantado, que meterte a monja pudo tener, fue un error, pero pudo tener una vuelta atrás, cambiar tu cuerpo, no. Y yo, ya digo, conozco un caso, no es mucho, pero sí conozco un caso de un menor que se ha arrepentido de la hormonación y se ha dado cuenta de que realmente pues era homosexual, ya está. No quería cambiar de género. Bueno, vamos allá, Cristóbal, cuéntanos con el caso de, ya lo hemos tratado aquí, pero me parece que Cristóbal puede hacer una aportación enorme y terminamos un poco la charla. La infame petición del establishment del PSOE, de todo el aparato del PSOE, académico, mediático, empresarial, etcétera, a favor del indulto de Griñán. En total, 4.000 políticos, personalidades han firmado y académicos han firmado esta petición de indulto. Una petición de indulto a favor de un corrupto, de un condenado por corrupción. Cristóbal, ¿cómo lo ves? Sí, la verdad es que hemos tenido una charla tan distendida que se nos ha hecho tarde, ¿no? No sé cuánto tiempo te queda para traer esto. Entonces, lo que no puedo es empezar a recordar lo que fue el caso de los seres. Yo llamaría a quienes nos escuchen a que lo vean. Lo único que puedo decir es, bueno, recordar que se trata de uno de los mayores casos de corrupción que ha habido en el Estado español, y eso es decir, en el Estado español. Cuidado, no estamos hablando de cualquier cosa. Se habla de una malversación de entre 680 millones de euros y 1.000 millones de euros, que en definitiva era utilizar la administración pública para, de una manera ilegal, para una manera que no correspondía, bueno, hacer chanchullo y potenciar el clientelismo político, que de eso se trata el tema, ¿no? Sabemos que estuvo implicado pues toda la cúpula, gran parte de la cúpula del PSOE en Andalucía y también la UGT, porque forman parte del tema este. Entre otras de las cosas que hubo prejubilaciones fraudulentas pagadas a personas que no habían trabajado nunca en las empresas afectadas por los ERE, por valores, estamos hablando de millones de euros. Subvenciones a empresas que no estaban presentando un ERE, comisiones por encima del valor del mercado, pago de sobornos, es decir, fue un caso muy grave. Como consecuencia de eso, Griñán, que fue presidente de la comunidad andaluza, de Andalucía, pues ha sido condenado, fue condenado primero por un juzgado y ahora creo que el Supremo lo vuelve a condenar por prevaricación y malversación. Hay personas que han dicho, no, pero es que Griñán no se llevó nada de dinero. Señores, para que haya corrupción, prevaricación y malversación no hace falta que tú cojas el dinero y te lo metas en el bolsillo. O sea, quedó demostrado en el juicio que incluso le llegaron los avisos de que se estaban haciendo las cosas mal, que había una ilegalidad y él no hizo nada al respecto, ¿no? Con lo cual, yo creo que nadie que se plantee el tema de buena fe puede negar que es culpable, ¿no? Entonces, ¿qué ha sucedido? Como sucede siempre aquí en este país, pues cuando hay una implicación de un político importante, pues que hay un gran movimiento para el indulto a Griñán. Y decía Luis con razón que lo está moviendo el PSOE, pero no solamente es el PSOE. Entre los firmantes de quienes piden este indulto a Griñán, por supuesto, hay gente del PSOE, Rodríguez Zapatero, el infame Josep Borrell que estábamos antes mencionando, Alfonso Guerra, Joaquín Almunia, de Comisiones Obreras y UGT también, Cándido Méndez, Antonio Gutiérrez, José María Fidalgo, el que fuera de Comisiones Obreras y ahora asesor del think tank de la extrema derecha, pero también hay gente del Partido Popular. Hay gente tan curiosa como Rodolfo Martín Villa, que para quien no lo sepa, ministro franquista, requerido por la jueza Cervini en Argentina para dar cuenta de presuntos crímenes cometidos durante la postrimería de la dictadura franquista, que cuando fue
quiso que lo extraditaran, contó con el apoyo también de Zapatero, de gente de los sindicatos, y aquí tú rascas mi espalda y yo rascaré la tuya. Y luego, aunque el PP, yo creo que sabemos de una manera puramente oportunista, se ha manifestado en contra de este indulto, digo oportunista porque si a Griñán no lo indulta el PSOE, lo indultará el PP, como el PSOE ha indultado a políticos corruptos del PP, porque se trata de defender a la casta, ¿no? Ellos saben, ellos tienen conciencia de casta y se defienden, ¿no? Pero aunque, por ejemplo, el PP se ha manifestado en contra, pues también hay europarlamentarios del PP apoyando el indulto a Griñán. Y tenemos de Izquierda Unida Andalucía Diego Valderas, Antonio Maillo, y de Podemos tenemos a Julio Rodríguez, secretario general de Podemos en el municipio de Madrid, muy afín a Pablo Iglesias, corresponsable de lo que estábamos hablando antes. Para un momento, Julio Rodríguez, el general Julio Rodríguez. Sí, además. Julio Rodríguez, el GEMAT, corresponsable de la destrucción de Libia, secretario general de Podemos en Madrid, ese que Pablo Iglesias intentó meter con calzador en todas las listas electorales para que fuera diputado, también lo firma. Y acabo, yo creo que eso manifiesta el tema de la conciencia de casta que tiene toda esta gente, ¿no? De que hay que defenderse porque hoy te pasa a ti y mañana me pasa a mí. Y no estamos hablando de cualquier mindundi. Pero también artistas y periodistas, entre ellos, que a algunos le llamarán la atención. José Antonio Martín Pallín, el juez José Antonio Martín Pallín, firma pidiendo el indulto para Griñán. Periodistas, todos ellos del ámbito de Prisa y del PSOE, Iñaki Gabilondo, Joaquín Estefanía, Maruja Torres, ya sabemos que todos estos están en el ámbito del grupo Prisa. Bueno, para no hacerles el cuento muy largo, como dicen los latinoamericanos, lo que se manifiesta es una conciencia entre los políticos, pero también en estos estamentos que están alrededor de los políticos, ¿no? Los periodistas, los artistas, que también hay artistas, por ahí está Miguel Ríos y están otros y tal, ¿no? Y la cuestión, y lo estábamos hablando antes fuera de cámara, es que cuando uno pide el indulto para una persona como esta, responsable de la corrupción, porque él sabía lo que sucedía, con independencia de que no se llevara nada para su bolsillo, y sabía que de lo que se trataba era de crear y potenciar la red clientelar que permitía al PSOE gobernar en Andalucía, cuando uno está, insisto, pidiendo que se indulte a estas personas, lo que estás haciendo es apuntalar la corrupción, y no solo la corrupción del PSOE, no solo la corrupción en Andalucía, sino el sistema corrupto que rige en todo el Estado, porque ese tipo de clientelismo todos sabemos que funciona en Andalucía y funciona en el resto del Estado. En Canarias lo conocemos, con Coalición Canaria, con Nueva Canarias, es decir, los que llegaron al gobierno, al poder político, nada más acabada la transición, lo que hicieron fue crear redes clientelares, repartiendo dávidas, repartiendo dinero a empresas, a medios de comunicación, y así te sostienes en el poder. Yo recomiendo dos artículos, uno que escribe un compañero nuestro en Canarias Semanal y que le mandé el enlace, no sé si lo tiene por ahí. Sí, te lo paso. Para pasarlo, un compañero que se llama Máximo Relti, que habla un poco de esto. Y otro artículo que no es nuestro, que te digo se llama Socialistas, Podemitas y Burócratas Sindicales al rescate del delincuente José Antonio Griñán. Narra un poco esto que yo estoy diciendo. Y hay otro artículo que no sé quién es el autor, pero que está en el topo, que se llama La economía del favor sobre la desigualdad y el clientelismo en Andalucía. Yo recomiendo que lean ese artículo porque empieza diciendo, y brevemente, según el profesor Carlos Arenas, el clientelismo puede definirse de forma sencilla como una relación más o menos voluntaria entre individuos o colectivos desiguales que se intercambian favores. El clientelismo reproduce sociedades desiguales y jerarquizadas porque los beneficios del intercambio son asimétricos. Poco para mucha gente, mucho para poca. Por tanto, el clientelismo y la desigualdad se retroalimentan. Y no solo eso, sino que sostiene el sistema e impide que haya disidencia, ¿no? Impide que haya disidencia porque quien no forma parte de la red clientelar se va fuera, o sea, no tiene posibilidades. Si es un medio de comunicación, no tiene financiación. Si es una empresa, tampoco le llegan esas subvenciones. Y este artículo, que está firmado por Óscar García Jurado, hace algo que es muy interesante, ¿no? Y es establecer una línea histórica de continuidad entre lo que fue el clásico caciquismo en Andalucía,
con la diferencia de que ahora no es el cacique de turno el que se pone en la plaza del pueblo y le dice tú vas a trabajar y tú no vas a trabajar en función de que estés bajo mis órdenes, sino que ahora el cacique es el partido que está en el gobierno. O sea, esa red clientelar, esa red de corrupción que hace que esto sea una sociedad que no creo que nadie con todo de frente puede llamar democrática, es lo que está defendiendo todas estas personas, muchos de ellos pues presuntamente progresistas, cuando defienden el indulto a Griñán, con independencia de que conozcas a Griñán y te caiga bien. Que me acuerdo de un economista socialdemócrata, Juan Torres López, que hace muchos años decía que Griñán era un honrado socialdemócrata. Si Griñán fuera mi amigo, yo como amigo, a pesar de que fuera condenado, yo lo que puedo es ayudarle, pues llevándole comida a la cárcel o preocupándome por su familia si tuviera problemas, que no es el caso de Griñán. Pero lo que no puedo es justificar, pidiendo su indulto, este sistema de corrupción que es el que venimos sufriendo pues desde la muerte del dictador y antes, porque esto viene de mucho atrás, ¿no? Es como una continuidad de aquello. Pues, totalmente. María. No, yo coincido, poco más que añadir a todo lo que ha dicho Cristóbal, en su análisis y la descripción de la situación coincido absolutamente. Lo hemos comentado otras veces, el sistema corrupto del régimen franquista que se extiende después y que ha pervivido, ¿no? Y que es muy conocido la entrega de sobres de los constructores en el PSOE, bueno, todos los casos de Filesa, toda la corrupción del PP. Bueno, este es un sistema absolutamente corrupto. Yo creo que el listado de firmas lo que indica es el régimen del 78, como siempre, protegiéndose a sí mismo, ¿no? Protegiéndose a sí mismo. Y por eso el listado de nombres. Martín Villa, hoy mismo ha habido un varapalo en el tema de la querella argentina, aunque no está perdido del todo. Pues Martín Villa, pues claro, es que es lógico que lo firme, está por si acaso, ¿no? ¿Cómo no va a firmar esto? Pero es que lo hemos visto, cuando hablamos de este tema, yo comenté que había cerca de 300 casos de corrupción que habían sido indultados durante nuestra democracia. Y luego lo que tú dices, el intercambio de cromos con los indultos, porque esto, el PP parece que ahora se pone digno, pero el PP indultó a Barrio Nuevo y Vera en el siguiente gobierno, ¿no? Eso lo están haciendo, el intercambio de cromos es constante y lo otro es postureo y todo lo demás. A mí sí que también estaba Sabater, el filósofo Sabater también estaba en la lista. Me he dejado mucho. ¿Qué? Me he dejado montones. Sí, claro. A mí el que sí que me extraña, de verdad, sí que me ha llamado la atención de la lista es Martín Pallín. Martín Pallín porque yo creo que tiene que ver también con Pérez Royo, porque ellos no lo entienden que jurídicamente no está bien hecho la sentencia, ¿no? Hay algún tema de sentencia que ellos como juristas no la entienden. Lo digo porque me ha extrañado mucho, de verdad, y me gustaría preguntarle a Martín Pallín que hiciera algún artículo expresándose, que Pérez Royo sí que lo ha hecho. Pero en todo lo demás no me extraña absolutamente. Es el régimen del 78 protegiéndose a sí mismo y ya está. Claro, yo no dudo de que Martín Pallín, como jurista que es, nosotros no somos juristas, puede hacer una argumentación. Yo he leído algunas, ¿no? Acerca de por qué algunos, ¿cómo se llamaba? Chávez únicamente por prevaricación y Griñán por prevaricación y malversación. Y bueno, y aquí te explica que además estuvo como consejero de Hacienda, hay un funcionario que le avisa de lo que sucede, pero bueno, yo eso sinceramente lo dejo para los juristas, ¿no? Todos los demás sabemos en Andalucía y fuera de Andalucía cómo funciona esa red clientelar y sabemos lo que es la corrupción y sabemos que saben que el quien está gobernando sabe para qué sirve todo eso. En este caso el tema de los seres, pero me da igual, el tema de las subvenciones dadas a dedo, el tema de los contratos que se fragmentan para saltarte la ley y poder dársela a una empresa amiga. ¿Qué consigues con eso? Lo que estábamos hablando, el sistema clientelar. Y tenerlo todo, como diría el difunto dictador, atado y bien atado. Ni más ni menos que eso. Entonces, pues, esa es la gravedad. Y es más grave aún porque hay una falta de conciencia sobre eso muy grande, ¿no? Ni siquiera el artículo ha tenido la difusión que nosotros hubiéramos querido que tuviera, porque es más grave que eso, ¿no? Cuando sucede esto, se establece como normal en la sociedad estas prácticas.
Y yo he escuchado, bueno, seguro que todos hemos escuchado a personas que dicen, bueno, pero es que si tú estuvieras en el gobierno no pondrías a tu primo y tal. Pues mira, no lo pondría, y si lo pusiera, pues yo sería igual de corrupto que el otro. Es decir, cuando ya justificamos eso y lo consideramos normal, o como que a alguien se le acerque a alguien que está en un puesto cualquiera y le diga, oye, a ver si me enchufas ahí, me colocas, y esa persona, y estoy hablando de un caso concreto real, le diga, no, mira, yo no puedo, sigue los cauces normales y yo no te voy a meter porque te conozca. Y esa persona a la que le dicen que no, lo mire como diciendo, pero este tío, ¿qué se cree? Se le ha subido el cargo a la cabeza. Es terrible porque estamos ya, hemos interiorizado que esa forma de funcionar, esa forma que impide el cambio social, porque está todo atado en base a intereses, es lo normal. O sea, hemos interiorizado que la corrupción es la forma normal de funcionar. Eso es muy duro porque difícilmente cambias eso, ¿no? Conocemos otras sociedades que incluso están peor, que yo conozco personas que me lo dicen, como la mexicana, donde hay un grado de corrupción que ya llega al tema de que te para la policía y le tienes que dar dinero. Y cuando eso se enquista tanto en una sociedad, cuidado porque a ver cómo lo cambias. Sí, totalmente. Sí. A mí, desde luego, yo no encuentro excusa ni para Martín Palín, ni desde luego para Julio Rodríguez. Creo que pagan los favores, el amiguismo, el estar ahí, porque seguramente Julio Rodríguez, si no hubiera entrado en Podemos y hubiera tenido la posibilidad, habría entrado en el PSOE. Esto no sé por qué, pero creo que es evidente. Y creo que ahí hay un amiguismo, ¿no? Están todos en la misma órbita, como bien dice Cristóbal, son de la misma casta, de la misma clase, del mismo grupo y se protegen, ¿no? Pero sí, es absolutamente lamentable, ¿no? Y lo que me extraña es que en Podemos en Madrid nadie haya tomado ninguna determinación, porque es para tomar una determinación, desde luego. Pues todos sabemos, perdona, como pasó con lo de Melilla, todos sabemos que lo van a indultar. O sea, sí, no cabe duda. Y que el PP habla un poquito y después se va a callar. A y nivel que Podemos, es lo mismo, que lo van a indultar, lo van a indultar. Porque aquí a la cárcel van los pobrecitos. No, eso seguro. Pero a nivel Podemos tú no puedes estar defendiendo algo y que Julio Rodríguez firme a favor del indulto. Porque a día de hoy Julio Rodríguez tiene un cargo en Madrid, ¿no? Entonces, bueno, si Julio Rodríguez... pero Luis, no han jugado a eso en todo. Es decir, mira, hoy nos enviaron ayer un artículo crítico con respecto a la convocatoria de la manifestación en defensa de las pensiones públicas en Madrid en octubre. Sabemos, porque la gente de COESPEN misma nos lo ha dicho y a ti te lo dijo seguramente Eduardo Luque cuando lo entrevistaste, que Unidas Podemos votó a favor de esta contrarreforma de las pensiones, igual que el PSOE, ¿no? Bueno, ahora están convocando y concejales de Unidas Podemos y de Izquierda Unida se ponen a convocar a favor de la manifestación en defensa de las pensiones, con lo cual la confusión es terrible. O están en el gobierno que convoca la cumbre de la OTAN, pero además convocan una cumbre anti-OTAN. Siempre se está jugando a ese engaño continuo que es terrible porque la gente después pues, no sabe ni lo que hace, no sabe ni lo que vota, luego vota y dice, ¿pero qué ha pasado aquí? Bueno, pues, que nos están engañando todo el rato. Es muy loco. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias a los dos. María, Cristóbal, no sé si queréis decir algo para despediros, pero bueno, daros las gracias, ¿sabes? La verdad es que habéis estado maravillosos y muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado porque, bueno, es un placer, es un privilegio estar con vosotros y muchas gracias de corazón.